Bueno, vamos a ver entonces la guía de trabajo número 3, que es esta. Ángulos según su medida y posición y es igualdad triangular. Aquí como primera parte va a encontrar una explicación de cómo se denotan los ángulos. Puede ser con una letra griega. La letra griega es alfa y beta y zeta y muchas otras más. En este caso solamente aparece el alfa y el beta. Esas letras griegas significan la representación del ángulo. ¿Cómo se nombra? También puede ser con 3 letras, que sería, por ejemplo, esta que dice DBA. La letra del centro es la que va en el vértice. Entonces empezamos en el punto D, recorremos hasta B y luego nos devolvemos hasta ese es el ángulo que se está señalando aquí. Son dos maneras diferentes de escribir la misma representación, el mismo ángulo. Luego viene la explicación de la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Dependiendo de cuánto mide, así se va a observar el ángulo dibujado. Entonces el nulo es el que se observa en 0 grados, o sea, no se ve ningún ángulo. El agudo es el que mide más de 0 y menos de 90, por ejemplo, un ángulo de 45, 50, 60, cualquier número que esté en ese rango. El ángulo recto es el que mide 90 grados exactamente. El obtuso es el que mide más de 90 y menos de 180, por ejemplo, el ángulo de 100, de 120, 170. Luego está el llano, que es el que mide 180 grados, que es como medio círculo. El completo, que es dar el círculo completo, desde inicio hasta el fin, llegar al mismo punto, que mide 360 grados. Y el cóncavo, que mide más de 180 y menos de 360, por ejemplo, 200. De acuerdo al número, así se van a clasificar. Ahora, más adelante, aquí abajo viene la clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. El anterior era de acuerdo al número, a la medida. En cuanto a la posición, hay 3, que son los consecutivos, que son como los que están pegaditos, tienen el mismo vértice y un rayo en común. Vea que aquí los que están representados en verde, que son estos, el verde, este ángulo y este ángulo del azul, están unidos por esta línea del centro. Esos son los consecutivos. Los adyacentes también son consecutivos, tienen que estar pegados, pero juntos tienen que formar medio círculo. El verde y el azul están unidos por esta línea roja, que está aquí con la flecha, pero juntos forman una línea recta de 180 grados. Y los opuestos por el vértice, que son dos ángulos que forman rayos opuestos, como un cruce, como una X. Donde ellos se cruzan, forman un ángulo por este lado que es congruente con este lado, que es congruente, que miden lo mismo. Y por lo tanto, el ángulo que está aquí arriba es lo mismo también que el que está aquí abajo. Esos son de acuerdo a su posición. Por ejemplo, en este caso, le dan la figura, le van a dar la figura y usted va a determinar una pareja de ángulos consecutivos y aquí lo escribimos con 3 letras. Por ejemplo, los consecutivos que se proponen en este caso son el GAH. Entonces vamos a buscar el ángulo GAH es este, GAH. Y el ángulo HAC, HAC, sí son consecutivos porque tienen una línea en común. Ángulos no consecutivos. Los no consecutivos no tienen que estar juntos, como el CAD y el HAG. Vea que están completamente separados, solamente tienen el vértice en común. Luego está el par lineal, que el par lineal son ángulos que suman 180, en este caso el CAG, y el otro sería el GAE. Juntos ve que forman esta misma línea recta de 180 grados. Opuestos por el vértice, que son el CAD y el GAE, que este ángulo y este ángulo van a medir exactamente lo mismo porque son opuestos por el vértice. Y
los ángulos adyacentes, el DAC y el EAD, que forman un ángulo llano de 180 y comparten uno de los lados, uno de los rayos. Ese sería un ejemplo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En esta parte de la guía, va a buscar el nombre, la definición y la representación gráfica, y los va a unir con dos líneas. Por ejemplo, ángulos agudos. Los agudos son los que miden menos de 90 y más de 0. Entonces yo voy a trazar la línea así, desde el agudo hasta aquí. Agudo, su medida en grados es un valor entre 0 y 90 grados. Y luego voy a buscar la figura del ángulo recto, del ángulo agudo. Ángulos agudos, aquí en todos estos los que se ven serían estos que están aquí de primero, porque los dos miden menos de 90. Y así vamos a ir uniendo nombre, definición y representación. Ok. En la siguiente parte viene un nuevo tema que es el triángulo, las partes del triángulo, ángulos internos y externos, como para identificar cuáles son los internos, ¿verdad? Los que están por dentro del triángulo, los externos, los que están por fuera. Y el teorema de la desigualdad triangular, que la desigualdad triangular lo que dice es que la suma de las medidas de dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor, o la longitud del lado más grande o cualquiera de los lados va a ser menor que la suma de los dos. En resumen, yo voy a tomar de las tres medidas que vienen las dos más pequeñas. No es necesario hacer los tres casos. Yo solamente voy a tomar, por ejemplo, en este caso, el 16 y el 12, que son los más pequeños. Y voy a hacer 16 más 12. 16 más 12 son 28. Y ese 28 lo comparo con el lado más grande. El número que me dio la suma tiene que ser mayor. Si es mayor que ese tercer lado que quedó solito sin sumar, entonces sí es un triángulo. Así es como lo vamos a verificar. En la parte de la práctica, acá va a anotar en la parte del procedimiento cuáles son las dos medidas que tiene que sumar. En este caso sería, por ejemplo, el 3 y el 5, porque son las más pequeñas. Entonces anota aquí 3 y 5, o 3 más 5. 3 más 5 es 8, y 8 es menor que 14, y la suma más bien me tiene que dar mayor, entonces esto no es un triángulo. En la siguiente, 8 más 5, que son los dos más pequeños. 8 más 5 son 13. ¿13 es mayor que 10? Sí, entonces este sí. Y así lo vas a llenar en esta parte. Y en la última parte de la práctica, más bien vamos a asumir que ya en la terna que viene está la medida del lado mayor. Entonces, por ejemplo, en la primera terna, 8 y 16, el lado más grande es 16. Eso es lo que vas a escribir aquí en el proceso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Buscar un número que sumado con 8 me dé más de 16, cualquiera, que esté cercano para que cumpla la desigualdad. Entonces, 8 más 8 es 16, no me sirve, entonces le sumo más. 8 más 9 me da 17. Entonces 9 puede ser la medida del tercer lado. Con la que sigue, 14 y 21, el más grande es 21. Entonces, ¿qué número tengo que sumarle a 14 para que me dé más de 21? Entonces 14 más 7 son 21, o sea, tendré que sumarle 8 para que ya se pase. Y así sucesivamente vamos a completar esta segunda parte de los ejercicios. Y la guía finaliza cuando se acaba este ejercicio número 6 en la página 5.